Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. En el siguiente video vamos a abordar el siguiente estudio de caso. Con respecto al problema que vamos a abordar, nos vamos a dar cuenta que es un tipo de escenario al cual los diseñadores de plantas de potabilización nos tendremos que afrontar. Un escenario donde conocemos cuál es el caudal de diseño, donde podemos seleccionar algunos parámetros de acuerdo a la literatura o a la normativa que nos esté rigiendo, pero necesitamos saber cómo vamos a hacer esa distribución de agua a través del sistema de filtración. Entonces, el objetivo de este ejercicio es poder determinar el número de filtros, también el área superficial de cada uno, pero también hacerlo en escenarios donde existen restricciones. Entonces, los invito a que sigan la lectura que vamos a hacer a continuación. En una planta de tratamiento de agua potable se cuenta con un sistema de filtros rápidos, los cuales deben tratar 23.000 metros cúbicos diarios a una tasa de filtración o a una velocidad de filtración de 120 metros por día. El tamaño y el número de unidades de filtración debe calcularse, como lo había mencionado, pero debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que la tasa de filtración no exceda 180 metros días con un filtro que se encuentre por fuera de servicio por cuestiones de que se encuentra en etapa de lavado. Segunda condición es que no exceda una tasa de filtración de 240 metros por día en caso de que existan dos filtros por fuera de servicio. Uno porque está en etapa de lavado y el otro porque está en mantenimiento. Y por último nos dan un dato que nos dicen que la tasa de lavado que van a utilizar es de 1 metro por minuto y el tiempo de lavado que se considerará es de 10 minutos. ¿Para qué necesitamos esto? Para saber cuánto volumen de agua de lavado voy a necesitar para cada filtro. En una planta de tratamiento hay que tener en cuenta que en ciertas fases o unidades de tratamiento como lo son la floculación, la sedimentación o la filtración, generalmente uno debe contar con varias unidades. ¿Listo? En la normativa, por ejemplo, estima que por cada unidad en estas etapas particulares sean mínimo 2. ¿Listo? Porque pues eventualmente habrá alguna que salga fuera de servicio, entonces mientras sale de su servicio, pues la otra se va a encargar de hacer el tratamiento para que el sistema pues funcione de manera continua y no existan cortes de tratamiento del agua. Por lo tanto, no es extraño pensar que podríamos tener en nuestra planta un número de, no sé, 3, 4, 5 filtros, mientras que, por ejemplo, teníamos 2 sedimentadores y teníamos 4 floculadores. ¿Listo? Es como un panorama o un escenario muy normal que pueda ocurrir. Bueno, al igual que en los tanques de sedimentación o en los floculadores, si yo quisiera conocer cuál es el área superficial de ese tanque donde se va pues a contener los medios filtrantes y por supuesto el agua, lo único que debo tener en cuenta es los datos del caudal,
y la tasa de filtración con la que va a operar el filtro. Entonces, si yo divido el valor del caudal sobre la tasa de filtración, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un área. ¿Listo? En este caso, si divido 23.000 sobre 120, pues me va a dar 192 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces tendría un único filtro de un área superficial de 192 metros cuadrados. Entonces alguien puede decir, listo, me sirve, cuento con el área, no tengo problemas de colocar un tanque de esas dimensiones en esta localización, todo, digamos que no habría ningún problema. Pero miren lo que nos está planteando el problema. Nos dice que para una primera condición, que la tasa de filtración no exceda 180 metros por día con un filtro por fuera de servicio por lavado. Es decir, él ya está contemplando que si hay un filtro que ya usted va a colocar por fuera de servicio, pues mínimo, para cumplir con esta condición, mínimo debería contemplar 2 filtros. Entonces ya estaríamos hablando de que este caudal de 23.000 metros cúbicos por día lo tendríamos que dividir en dos. ¿Listo? Para que el 50% de ese caudal se vaya para un filtro y el otro 50% se vaya al otro. Con lo cual tendríamos 2 filtros con 96 metros cuadrados aproximadamente. Digamos que, ¿cuál sería la gran diferencia? La distribución, ¿no? A lo mejor no tenemos espacios para colocar un solo filtro de 180, 190 metros cuadrados, pero al menos sí podríamos buscar una distribución adecuada en los espacios que tengamos disponibles para colocar 2 filtros de casi 100 metros cuadrados, ¿listo? Entonces, digamos que de ese criterio de espacio y de distribución, podríamos valernos para saber si nos sirve, cuántos números de filtros nos puede servir. Obviamente, aquí vamos más allá. Aquí vamos a que estamos buscando es que si uno sale por mantenimiento, entonces mínimo tendríamos que tener uno adicional, ¿listo? Pero resulta otra cosa, resulta que también de manera simultánea debemos también cumplir con una segunda condición y es que la tasa de filtración no exceda 240 metros por día si 2 filtros quedan por fuera de servicio. ¿Listo? Entonces, mínimo tendría que contar con uno en esta condición para asegurar la operación continua de la planta. ¿Eso qué quiere decir? Que para cumplir ambas condiciones al mismo tiempo, yo debería considerar mínimo 3 filtros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a calcular las áreas superficiales. Ya, digamos, definimos que como mínimo tendremos que tener un número de filtros, tres filtros, ¿cierto? Vamos a calcular el área superficial y vamos a hacer unas comprobaciones, ¿listo? Porque ya con el área yo podría comprobar si la tasa de filtración cumple con esta primera restricción o con la segunda restricción. ¿Listo? Esto también es importante porque en los escenarios que debemos evaluar, recordemos que las tasas de filtraciones o los rangos de filtraciones obedecen al tipo de filtro que seleccionamos y que diseñamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros también tenemos que asegurar que ese rango de filtración se respete, por más de que salga un filtro por fuera de servicio o dos, pues ese nuevo escenario debe respetar las mismas condiciones de operación. Por eso, pues este ejercicio es muy ejemplar ante estas situaciones. Bueno, entonces vamos a plantear una hoja de cálculo bastante sencilla donde vamos a colocar los datos que nos da el problema, el caudal, la tasa de filtración y pues las velocidades o tasas de lavado y tiempo de lavado, que más adelante vamos a abordar esa parte. Entonces, em,
tal como habíamos quedado anteriormente, vamos a calcular el área de cada filtro si consideramos un número igual a 3 de número de filtros. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Yo puse aquí 3, entonces calculamos el caudal que iría para cada filtro, que serían como 7.667, ¿cierto? Metros cúbicos por día. Y luego calculo el área. Entonces sería el caudal sobre la tasa, que sería igual eso a 64 metros cuadrados. ¿Listo? Generalmente los filtros tienen un área superficial cuadrada, entonces si quisiéramos saber cuáles serían las dimensiones entre el largo y el ancho de la base del filtro, pues sería simplemente sacar la raíz del valor del área superficial. Bueno, entonces después de haber calculado ya el área que vamos a utilizar en cada uno de los 3 filtros, pues ahora voy a hacer una comprobación, porque yo finalmente me están restringiendo qué pasaría si saco un filtro de esos durante la operación. ¿Qué pasará con mi tasa de filtración? Si antes yo había estimado que esa tasa de filtración era de 120, ¿qué pasa si yo cambio? Porque digamos el caudal no va a cambiar, ese siempre será el caudal demandado o para el cual está diseñada la planta finalmente. Y pues ya construidos los filtros, pues las áreas de los filtros tampoco se van a cambiar. Entonces, la única forma para que cambien las condiciones de operación porque quite un filtro o porque quite dos o un número definido, pues lo que va a cambiar es finalmente la tasa de filtración, que es un parámetro de diseño muy importante en los filtros. Entonces, para la primera condición que nos imponen, nos dice, la idea es que la tasa de filtración sea menor a 180 metros por día. ¿Listo? O sea, que no exceda ese valor. Bueno, también lo podríamos interpretar que no exceda significa que sea menor o igual a 180. Eso también lo podríamos interpretar de esa forma. ¿Listo? Cuando sale uno de esos, un filtro de esos 3 fuera de servicio. Entonces, en ese orden de ideas, bajo esta condición, ¿cuántos filtros estarían operando? Pues serían 3 menos 1, ¿cierto? Y ¿qué va a pasar? Pues ya el caudal no se va a distribuir en los 3 filtros porque yo ya cerré las válvulas de entrada al tercer filtro, sino que ya van a distribuirse esos 23.000 metros cúbicos por día, se va a distribuir en 2 filtros, lo cual cada uno va a tener que filtrar 11.500 metros cúbicos por día. ¿Listo? Teniendo en cuenta, como les decía, ya los filtros están construidos, ya no tenemos la necesidad de calcular el área porque el área ya la tenemos ahí. Entonces esta área de 63.9 pues es la misma que ya habíamos calculado inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar la tasa de filtración. ¿Cómo es? Pues fácil. Dividimos el caudal sobre el área de cada filtro. Eso nos va a dar 180. ¿Listo? Entonces digamos que para esta condición estuvimos ahí al margen. ¿Listo? No, la idea es no haber sobrepasado 180, entonces cumplimos con esa primera condición. Vamos a mirar la segunda. Listo, la segunda condición nos dice qué pasaría si yo saco 2 filtros, ya 2 filtros ya no van a operar, entonces la idea es que la tasa de filtración no supere el valor de 240 metros por día. Entonces, si yo saco 2 filtros, pues finalmente el único que va a entrar en operación pues es únicamente uno, ¿listo? Porque pues 3 menos 2 filtros da 1, ¿listo? Fácil. Ahora, ¿cuánto caudal va a tener que filtrar ese único filtro? Mientras los otros 2 están fuera de servicio, pues va a tener que operar con todo el caudal. O sea, va a filtrar los 23.000 metros cúbicos diarios en un área superficial de 63.9 metros cuadrados. ¿Listo? En la misma a la cual fue inicialmente diseñada. Pero entonces, cuando calculamos la
tasa de filtración en ese único filtro, donde pues el caudal se divide en el área, pues ya esa tasa de filtración, o más bien ese filtro tendrá que operar con velocidades de filtración de 360. Esas son velocidades altas. Eso significa que es como si usted eh, colocara un agua y le exigiera al material filtrante que tenga tanta porosidad, tantos espacios vacíos que le permita rápidamente al agua pasar por ese medio filtrante. Entonces, el tiempo de carrera del agua va a ser muy corto a esas velocidades. ¿Y eso qué va a provocar? Que a lo mejor la filtración no va a ser muy buena. ¿Listo? Va a pasar derecho el agua y pues va a salir con una calidad deficiente. Entonces, miren, ante ese escenario, para ese escenario de 3 filtros que inicialmente habíamos contemplado, pues una condición cumple, pero la segunda no. Entonces vamos a tener que mirar eh, ese escenario. O sea, ya no podemos contemplar 3. ¿Cuántos podríamos contemplar? Bueno, ya que tenemos esta hoja programada, pues podríamos darnos el lujo de ir mirando. Bueno, 3 es lo mínimo que yo puedo revisar. Entonces pasaría a revisar el otro escenario. 4. ¿Listo? Entonces pongamos 4 filtros. Entonces, con 4 filtros yo tendría, para cada filtro, se tendría que filtrar 5.750 metros cúbicos. Cada filtro tendría un área mucho más pequeña, claro, que sería ya de 48 metros cuadrados aproximadamente. Y pues las dimensiones serían 6.9 por 6.9. ¿Listo? Entonces miremos. Si yo tengo 4 y saco 1, pues me quedan 3. Entonces, en esos 3 yo voy a tener un caudal por cada filtro de 7.666 metros cúbicos por día. Y teniendo en cuenta que el área se mantiene, que son 48 metros cuadrados, ¿cuánto sería la tasa? Bueno, la tasa sería de 160 metros por día. Entonces, fíjense, claro, al considerar mayor cantidad de filtros, pues esas tasas ya se van a aliviar. Inicialmente con 3 nos había dado 180, estábamos a ras, al margen. Ya ahorita pues podríamos ir mucho más tranquilos cuando se presenta esta condición. Para la segunda condición, entonces tenemos 4, 2 salen de operación, entonces 2 van a quedarse operando. ¿Con un caudal de cuánto? De 11.500 metros cúbicos por día. Un área de 47.9 metros cuadrados. Y miren lo que dice, comprobemos la tasa de filtración. Bueno, esto ya me alivia mucho, porque ya comprobamos que con 4 no solamente se cumplió la primera condición, sino también la segunda, porque ya estamos, bueno, al margen, pero por lo menos ya cumplimos con esa condición. Alguien puede decir, no, miren, quedó muy al margen en esta segunda condición. ¿Podría contemplar 5? Claro que sí, podría contemplar 5. Entonces vamos a mirar a ver con 5 qué es lo que pasa. Entonces, bueno, el caudal distribuido en esos 5 va a bajar, son 4.600 metros cuadrados. El área va a ser de 38.3 metros cuadrados. Y miren, para la primera condición bajamos 150. Entonces vamos bien. Y para la segunda bajamos a 200. Entonces, claro, ahí ya hay un cumplimiento mucho mejor y pues esa es la idea. Alguien puede decir, hey, voy a colocar 6 filtros. Listo, está bien, no hay ningún problema. Ya digamos que ya usted no se vería restringido porque ya si ya con 4 cumplió esas restricciones, pues con 5, con 6, con 10 las va a cumplir. Digamos que aquí ya depende un poco más digamos, de etapa constructiva, de dónde los va a ubicar, de pues que tendrá que hacer, digamos que tendrá que operar ya no 4, sino 10 o 5, 6, los que piensa colocar. Entonces, logísticamente, pueda que, digamos, usted ya cumpla técnicamente, pero logísticamente de pronto se va a complicar. Entonces, ahí tocaría
digamos que un criterio que uno utiliza mucho es utilizar lo mínimo posible. ¿Listo? Que apenas se cumplen las condiciones, pues esas son. Entonces, a mi criterio, yo podría haber dejado 4. ¿Listo? Tal vez 5 para asegurar, pero 4 es suficiente. Entonces, ese es el resultado de los dos primeros puntos de este estudio de caso. Serían 4 filtros que ayudan a cumplir con las dos condiciones con un área de 38.3 metros cuadrados. Ahora bien, para poder calcular el volumen del agua de lavado de cada filtro, pues por supuesto vamos a tener en cuenta esta velocidad de lavado y el tiempo que vamos a durar lavando los materiales de filtración. Muy bien, entonces para esta parte es mucho más sencilla. Lo único que nosotros debemos hacer es un producto entre la tasa de lavado, el tiempo de lavado y el área de cada filtro. Entonces, finalmente podríamos concluir que para una unidad de tratamiento de filtración compuesta por 4 filtros que tienen aproximadamente 48 metros cuadrados de área superficial, estaríamos utilizando 480 metros cúbicos para el lavado de estos mismos. ¿Listo? Por cada filtro. Ya con esto habremos terminado este estudio de caso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!